Nadie duda que los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en las aulas constituyen el corazón de la escuela. Investigaciones nuestras e investigaciones realizadas en todo el mundo muestran que las buenas prácticas de enseñanza no solo están acompañadas por muy buenos docentes, sino que también la práctica pedagógica del director influye en que en la escuela se aprenda. No obstante, es habitual escuchar a mis colegas directores decir que esta es la dimensión pedagógica de su tarea, es la que le presenta el mayor de los desafíos. Las otras dimensiones de su trabajo, cuando se tienen que ocupar de cuestiones institucionales, comunitarias, administrativas, ocupan un tiempo que no siempre dejan espacio para su práctica pedagógica. Esto es hasta paradójico porque lo central de la escuela es la enseñanza, el director debería ocuparse de lo central de la escuela y muchas veces esto le resulta imposible. ¿Cómo se construye la dimensión pedagógica de la práctica del director? Una puerta de entrada posible es a partir de las observaciones de clase. Y estoy hablando tanto de directores de escuelas primarias como también de escuelas secundarias. El director tiene que construir un rol de asesor, de poder asesorar a sus docentes. Y cuando digo asesorar, no me refiero a capacitar. Me refiero a acompañar, a sostener las prácticas, a abrir espacios de diálogo, espacios de escucha, espacios para desnaturalizar lo que el profe ya tiene naturalizado. Y este es un espacio a construir entre el director y el docente. Posiblemente un director de una escuela secundaria no pueda hacer esto con todos sus profesores, pero va a tener que elegir un foco por donde empezar a trabajar y construir esta práctica de asesoramiento, que es la que va a generar algún tipo de cambio o algún tipo de mejora en su práctica. Muchas veces, hablando con directores, aparece como un gran temor a entrar al aula, un gran temor a la devolución que deberían hacer a los docentes, sobre todo si no pertenecen al mismo campo disciplinar. Nosotros sostenemos que en realidad un director no solamente puede, sino que parte de su práctica pedagógica consiste en acompañar, en asesorar, e implica un trabajo colaborativo. Un director no debería tener todas las respuestas, no se espera que las tenga, pero sí puede abrir un espacio de interrogación, de pensar junto con un colega profesor para inaugurar otras prácticas en el aula. ¿Qué observa un director cuando observa una clase? Bueno, la observación es una práctica situada, va a tener que ver con muchas cuestiones ligadas a su institución, ligadas al docente que va a observar, a los estudiantes, o sea, no podemos generalizar demasiado. Sin embargo, hay algunas cuestiones ligadas a la observación, como podríamos decir básicas, que podrían estar presentes en todo acto de observación que realiza un director en su escuela. Por ejemplo, en primer lugar, observar qué ocurre con el contenido de la enseñanza. Nosotros sabemos que cada acto pedagógico incluye un docente, alumnos y cierto contenido a enseñar. Respecto de ese contenido, la información que circula en el aula tiene que ser clara. Ese es un requisito. Esto no quiere decir que la clase comience con información clara, porque tal vez comienza con una pregunta y recién al final de la clase se llega a aclarar el enigma. Pero lo que quiere decir es que en algún momento de la clase tiene que quedar claro para los estudiantes qué se estuvo aprendiendo, qué se estuvo enseñando, sobre qué trató la clase. En nuestras investigaciones, muchas veces, cuando termina una clase, les preguntamos a los estudiantes, bueno, ¿y qué aprendiste hoy? ¿O qué te enseñaron? Y no nos pueden responder. O no saben bien de qué fue la clase. Esta cuestión de la información clara, no solamente respecto del contenido, sino también información clara acerca de lo que se le pide al estudiante que haga durante la clase. Parece una cuestión del sentido común, tal vez lo sea, pero no siempre la información clara está presente en una clase y sería una cuestión que el director debería observar.
Un segundo elemento sobre el que el director podría preguntarse cuando observa una clase es acerca del sentido que tienen esos contenidos que se están enseñando para los estudiantes. Últimamente escuchamos a menudo hablar a los chicos acerca del sinsentido de lo que me enseñan en la escuela. Me aburro, no me gusta lo que me enseñan, no lo entiendo, no entiendo para qué estoy aprendiendo esto, para qué me lo están enseñando. Es un aspecto ligado a la motivación del estudiante. Aquello que se enseña debería tener alguna ligazón con sus intereses, con la vida de los jóvenes, con cuestiones relacionadas con el afuera de la escuela. No siempre en la escuela ocurre esto, no siempre en las clases hay una referencia a algo que le otorgue sentido a lo que se enseña. Esa es una responsabilidad del docente. Sabemos que el docente tiene un mandato curricular que cumplir. El currículum es ley dentro de la escuela. Hay algo que un docente de una escuela de gestión estatal o de gestión privada tiene que enseñar en determinado momento. Sin embargo, también el docente tiene espacios de libertad para planificar, pensando en sus alumnos, pensando en su grupo, pensando en el contexto. Es ahí donde la pregunta del sentido encuentra un lugar. O sea, creo que un trabajo importante del docente es cuando planifica y cuando enseña, pensar en el sentido de aquellos contenidos que enseña para sus alumnos. Un tercer aspecto que el director podría enfocar cuando observa una clase es qué tipo de interacción ocurre dentro del aula. ¿Cómo se da esa interacción? ¿Interactúa el docente con todos sus estudiantes? ¿Interactúan los estudiantes entre sí? ¿Se dirige solamente a un grupo y hay un grupo que siempre permanece aislado? En unas investigaciones que hicimos en la universidad hace poco tiempo, descubrimos una categoría de estudiantes que las llamamos estudiantes invisibles. ¿Por qué? Porque eran estudiantes que no interactuaban con ningún docente. Ningún docente los reclamaba, les preguntaba, les pedía tareas, eran los que quedaban aislados. La interacción o la participación en clase es uno de los rasgos centrales de la inclusión educativa. Creo que es un rasgo esencial que un docente debe tener en cuenta cuando enseña y que un director debe tener en cuenta cuando observa en una clase. O sea, ¿qué tipo de interacción se da? Es una interacción que interroga sobre lo que el estudiante está aprendiendo. Es una interacción que solo ayuda a que el docente continúe con su enseñanza y solo pide una muletilla para avanzar con lo que quiere decir, porque en casi todos los casos se trata de un tiempo que no sobra y de un contenido que es demasiado abundante. Creo que preguntarse sobre la interacción ayuda a pensar una clase, le ayuda al directivo cuando trata de entender qué es lo que pasa en ese espacio y también en un momento posterior de devolución va a ayudar a pensar nuevas interacciones que posiblemente el docente no haya considerado en un primer momento. Otra cuestión central a tener en cuenta es en qué tipo de tarea académica están involucrados los estudiantes durante la clase. ¿Qué quiero decir con esto? El aprendizaje no ocurre a partir de lo que el docente le dice a un estudiante. Un docente se puede pasar temporadas hablando y los alumnos no aprendiendo. Un estudiante aprende a partir de lo que hace, a partir de una tarea planteada por el docente. Una tarea que desde la teoría se suele llamar tarea académica. Las tareas académicas pueden ser de distinto tipo. Y en general se categorizan en tareas de alta demanda cognitiva, por ejemplo, una resolución de un problema. Si un alumno está implicado durante el tiempo de clase en la resolución de un problema que le implique recurrir a contenidos nuevos para poder resolverlo, es una tarea muy interesante y muy fructífera. Una tarea académica puede ser una tarea de copia, que lamentablemente es habitual en las aulas. Otro tipo de tareas pueden ser las tareas rutinarias, que son aquellas tareas repetitivas, que muchas veces hasta ni tienen demasiado sentido para el estudiante
y que en realidad suelen ocupar el tiempo de clase sin obtener a partir de eso un resultado interesante. Es muy importante que el director, cuando observa una clase, pueda entender qué tipo de tarea es la que involucra el trabajo del estudiante, porque esa tarea es la que va a predecir su desempeño posterior. Quien predice qué es lo que el alumno va a aprender no es lo que el docente dice en clase, es la tarea que el alumno hace en la clase. Otro aspecto a considerar es la retroalimentación que el docente brinda a sus estudiantes. Habíamos hablado antes de la interacción. Muchas veces esa interacción tiene como propósito que el docente haga devoluciones a los jóvenes, a los chicos, acerca de lo que van aprendiendo. Estas devoluciones son esenciales. La pregunta que se puede hacer ahí el director es: ¿el profesor realimenta la participación de los estudiantes? ¿Les señala sus errores? ¿Les marca sus aciertos? ¿Los alienta a seguir trabajando? Me parece que eso es un aspecto muy importante de la clase. A veces, por falta de tiempo, el docente no suele enunciar, digamos, este tipo de devoluciones, y sin embargo, para los jóvenes es muy importante escuchar la palabra del docente corrigiendo, alentando, premiando, marcando dónde se equivocó. Y creo que es parte esencial del proceso de enseñanza. Finalmente, una buena pregunta que se podría formular quien observa una clase es la siguiente: si yo fuera alumno de esta clase y hubiese participado de todas las actividades o tareas de las que participaron el resto de los estudiantes, ¿qué hubiera aprendido? Poder responderse a esa pregunta también le da al observador una muy buena información de qué pasó con el proceso de enseñanza y con el proceso de aprendizaje de los jóvenes. Nosotros pensamos que el espacio del aula no es un espacio privado del profesor con sus alumnos, que el director tiene como tarea ocuparse de la dimensión pedagógica de su tarea, y por eso es necesario que entre el aula y que ayude, que acompañe y que sostenga la tarea de los profesores.